Bienvenidos al podcast Memorias de un Movimiento Singular, un podcast del Grupo Artístico Institucional de Danza Árabe del Área de Cultura de Bienestar Universitario, sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues bienvenidos a nuestro octavo episodio de Memorias de un Movimiento Singular, y hoy tenemos una invitada súper especial que seguramente en las entrevistas anteriores escucharon recurrentemente su nombre. Fue la pionera de todo este movimiento de danza árabe en la Universidad Nacional de Colombia, y no solo dentro del campus sino también en Bogotá, y está hoy con nosotros Mónica Gracia. Bienvenida, Mónica. Ay, María del Mar, gracias por tenerme aquí, es absolutamente maravilloso ser parte de este proyecto. Sí, ha sido muy bonito como poder recoger esas memorias y poder, recoger esos relatos, y que de verdad las personas que hoy en día están en estas dinámicas de la danza también puedan como consultar estas remembranzas y poder trazar todo lo que ha venido siendo el desarrollo de la danza. Bueno, para iniciar nos gustaría que nos hables un poco de ti, de quién eres y cómo llegas tú a la Universidad Nacional. Yo creo que yo nunca pude elegir entre danzar y trabajar en terapia. Fue toda la vida estuvieron las dos ahí. Yo creo que la magia de la vida trajo la danza para mí como una integración de esos dos amores de mi vida y de esos dos intereses. Okay. Entonces, esa fue como la manera de decir, yo de verdad quiero ser una bailarina, pero también es a la vez, me gusta mucho trabajar con la gente. Y estudié psicología y educación en la Universidad Pedagógica, y después hice una especialización en terapia transpersonal con afinación transpersonal, que también es una técnica que trabaja con cuerpo y mente. Y de alguna forma fue mágico, ¿no? Fue mágico porque yo empecé la danza con Sandra Segui. Sí. Entonces es muy interesante porque hubo dos tendencias que empezaron simultáneamente en Colombia. Y yo me voy a referir a la tendencia que conozco más, ¿no? Que fue la danza que vino de Sandra Segui. Ella estaba buscando un estudio para hacer sus clases, y yo había venido estudiando en la Universidad Nacional con Leila. Estaba haciendo cursos de contemporánea. Okay. Pues en mi espacio tenía un estudio que usaba y practicaba con algunas compañeras de ellas de Adradanza, y ella llega a buscar un espacio para hacer sus clases, y para mí fue alucinante. Te digo que eso fue esas cosas que dicen que le cambian a uno la vida, porque hasta antes, estamos hablando del 90, y eso debió ser como el 97. Nunca se había visto la danza oriental en Colombia. Por supuesto estaba Camelia, sí, que bailaba en los restaurantes árabes, pero era Camelia, ¿no? Una mujer oriental haciendo la danza. Y cuando yo veo una mujer tan joven, de 26 años, danzando, para mí fue totalmente hipnótico. Y después, cuando ella empezó yo no sabía qué estaba haciendo ella, porque yo me iba a las clases de la Nacional y le decía, ok, usa el espacio, ¿no? Ajá. Un día algo pasó con la Nacional, hubo un paro, y yo me quedé, yo ni siquiera pregunté, me la presentó un gran amigo y me dijo, no, ella es maravillosa, yo todavía no la había visto bailar. Le dije, ¿qué hace? Me dice, hace una danza terapéutica. Yo, uy, bellísimo, listo, sí. Organizamos las cosas. Hubo un paro en la Nacional, y por variar, maravilloso. Sí, estamos igual. Que sigan habiendo paros. O que paren un día, pero bueno, en fin, cuando haya que parar. En fin. Y bueno, ella me dio el espacio, le di el espacio y me devolví, y ella empezaba la clase. Y yo me dijo, ¿quieres entrar? Y yo, sí. Mira, para mí fue como, ¿qué es esto? Yo solo lo había visto en películas. Yo solo lo he visto en películas. Y además me impactó mucho su juventud. Tenemos una edad parecida. Ella es menor que yo, pero ver a una mujer tan joven haciendo la danza, bueno, pues poco a poco, al tiempo yo tenía unos amigos en City TV, entonces fue como, no, esto se tiene que conocer, esto es una belleza. Bang, menos de un mes no cabía la gente, no teníamos más horarios. Yo asistía a todas las clases que Sandra hacía, por supuesto. La contemporánea empezó a irse para un ladito. Okay. Y Sandra Segui es española, ¿verdad? Sí, ella es mi cuñada. Ok. Es mi cuñada. Ella es la esposa de mi cuñada, con cuñada. Ya. Sí.
No era en ese momento, por supuesto. O sea, súper bien. Ellos se conocieron, se enamoraron y tienen una relación muy, muy bella y 2 niños preciosos, yo, todos adolescentes ahora. Bueno, y eso se fue dando y para mí fue absolutamente mágico porque perdona, porque también empecé a recibir de ella la danza como terapia, o sea, nunca recibí la danza como entretenimiento, por decirlo de alguna manera. Okay. Y eso para mí yo siento que fue vital, porque con mi interés en la terapia, con mi formación, con mi interés con la danza que he bailado toda la vida, pues yo bailaba folclórica y antes, ¿no? Hacía parte de los grupos folclóricos y había hecho contemporánea en la universidad y una gran bailarina de salsa, debo decirlo, amo la salsa y bailaba, pues ese era mi aire de cada fin de semana. Okay. Casi que era vivir para bailar, una cosa loca. Y claro, llega ella con ese enfoque terapéutico y para mí fue revelador. Y Claro. empiezo a trabajar con ella, a aprender con ella, y como asistía tanto a los talleres, pues en el momento en que Sandra decide irse, porque su viaje era irse por Sudamérica, desde México hasta abajo y volver. Pues cuando ella vuelve, hace un poquito de clases y cuando ella se va definitivamente, mi gran sorpresa es que un grupo de personas me dice, ¿por qué no sigues tú? Que tú eres, porque yo la reemplazaba, ¿no? Entonces ella empezó a Okay. estar mucho más enamoradita, entonces ya no quería hacer la clase, quería estar afuera, me decía, ¿tú harías la clase? Y yo, no sé. Pero finalmente, poco a poco, empecé a como decir, ok, lo hago. Y bueno, mi gran sorpresa y mi gran regalo fue que otras personas me impulsaran y dijeran, bueno, queremos seguir y no sabemos con quién. Entonces, ¿tú quieres venir? Y sí, fue un grupo como de 12 personas. Y Ay, ahí pues genial. yo seguí con la danza oriental, mantuve el nombre, danzoterapia oriental, que es como Sandra lo hace. Sí. Eh, y poco a poco, ¿qué pasó? Pues que yo seguía haciendo mi trabajo, de alguna manera me decían algunas de mis colegas, me divertía mucho porque me decían, ¿por qué en tus clases todas lloran? De mi clase salen felices. Todos exorcizando sus demonios ahí. Claro, por eso, y lo acabas de nombrar, por eso la escuela se llamó SAR. Ok. Cuando yo entendí de la voz de Lucy, la gran bailarina egipcia, Ajá. ella estaba en uno de sus programas, decía que cuando las mujeres en Egipto estaban tristes o estaban enojadas, iban a un Sahar y ahí exorcizaban sus demonios. Ok. Entonces me fui con Sahar porque era exactamente lo que hacíamos como un proceso natural y orgánico que se fue revelando a sí mismo a partir del trabajo colectivo. Yo siento que esta es una co-creación, es una creación colectiva. Esto no es algo que yo me inventé, yo siento que fue algo que creamos entre todos. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué pasó? Pues que en esos momentos maravillosos de estar haciendo este trabajo, llega a oídos de María Cristina Costa, que era la directora de divulgación académica y cultural antes de David Lozano, y ella me envió un mensaje y me dice, bueno, están llegando muchas personas hablando de tu trabajo, nos gustaría saber si tú puedes empezar a trabajar con nosotros. Y por supuesto, pues empecé y fue una cosa bellísima. Ah, qué Muy genial. bonita. Ese Sí. inicio como más, digamos, formal ya a través de divulgación cultural y eso, ¿en qué año se da? ¿Lo recuerdas? Mira que yo estaba buscando la fecha, yo creo que fue alrededor de, si no 99, el 2000. Ok, ok. Sí. ¿Y cuánto Si tiempo? sabemos, Dime. y si llegamos a mirar, si le hacemos un poquito, si investigamos un poco cuándo llegó David Lozano, yo estuve ahí más o menos un año y medio antes de David Lozano. Yo estaba tratando de buscar ayer, Ok. investigando, pero no lo logré porque tengo algunos papeles, pero no lo tengo muy claro. Yo creo que fue 99-2000 empecé a hacer esto en la Vale, Nacional. súper. ¿Y más o menos cuánto tiempo estuviste con estos talleres de danza terapia? ¿Durante cuánto tiempo se mantuvieron? Hasta el 2007, Ok, wow. de largo. No, y fue maravilloso porque mira que al principio yo quería como que cada uno estableciera la intención para sí mismo de por qué estaba ahí, entonces pues trabajaba de forma terapéutica. También había hecho psicoterapia de grupo en la Javeriana, entonces como que tenía una formación en ese sentido. Y en una de las clases, creo que fue el segundo o tercer año, le pregunto a las personas, bueno, y cuéntame, ¿cuál es tu interés? ¿No? Para que hagan un contrato consigo mismos, ¿sabes? ¿Por qué están aquí? Porque sabían que era terapéutico. Yo no estaba haciendo entretenimiento, sino era más bien
de paso, era una opción, digamos, consciente y política, porque cuando estábamos en toda la crisis terrible económica y de violencia en los 90s, es cuando esto pasa. Y yo recuerdo un día estando en mi apartamento la 17, donde estaba mi escuela en el distrito con cuarta, pues con un poquito la frustración, ¿no? De que estén pasando cosas y que nos tenían a todos con... ¿Te acuerdas que era el día, era la guerra del centavo? Todos contábamos centavos. Todos contábamos centavos. Y como la violencia, ¿no? Que se estaba dando tan terrible. Yo entendí ese día que lo único que yo podía hacer era lo que estaba haciendo y era crear un vortex. Y se convirtió en la conciencia de que yo no podía hacer mucho allá, pero podía hacer muy en serio lo que estaba haciendo en este espacio y empezar a crear islas de conciencia, ¿no? Entonces cada mujer que iba tenía la posibilidad de empezar a hacer ese trabajo personal a partir del contacto con su propio cuerpo y el movimiento. Y desde ahí, obviamente, pues, si en un grupo una de las personas empieza a entrar en estos estados de armonía y de resonancia, es muy seguro que los que estamos cerca nos vamos a armonizar, ¿no? Entonces, esa fue mi decisión. Y por eso cuando la Nacional llega para mí fue como, ya no tiro piedra, ahora hago danzoterapia. Claro, pero sí, es verdad. Estos Claro, espacios. sí, claro, claro. Se está creando una respuesta frente al caos que hay. Es como realmente tener una narrativa que pueda sostener el cambio. Y era consciente. Entonces, en una de estos, volviendo al tema anterior, le preguntaba a la gente por qué está acá, y una persona me dijo, porque casi que no lo logro. Entonces yo le digo, espera, ¿de qué me hablas? Me dice, yo estoy acá y estar acá ya es el logro. Yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, es que duré 2 años y medio tratando de inscribirme. Y yo quedé como, ¿cómo así? ¿De qué hablas? Pues me enteré ese día que la gente acampaba, que el curso se llenaba de inmediato y que la gente iba para tratar de lograr el espacio. Para mí eso fue enorme, fue como decir, sí se está haciendo, ¿no? El trabajo. Sí se está haciendo, sí está dando, algo está pasando aquí que es importante y por supuesto se notaba porque a veces pasaban cosas, era que los estudiantes se inscribían pero lo mandaban a la mamá. Ah, ok. Claro, entonces iban, madrugaban, hacía todo y como eso estaba abierto para todo el mundo, pero Claro. ellas no podían ir, acampaban y cuando estaba listo me lo entregaba como diciendo, oiga, mi mamá anda muy estresada, mi mamá ella se puede beneficiar de eso. Entonces era bellísimo, era tener personas de diferentes edades, con diferentes caminos en su vida, con diferentes necesidades y, y era un espacio bellísimo, ¿no? Porque estaba como era un sentimiento colectivo de encuentro, no solamente de bailar y pasarla rico, aunque se pasaba muy rico. No, era más bien como saber que cuando se entraba a ese espacio se creaba, yo lo llamo un vortex, como un vórtice de soltarse, ¿no? De contención, un contenedor para poder estar de otra manera. Ah, qué bien. Y bueno, ahí me respondes un poco la siguiente pregunta que te iba a hacer, era como, ¿qué tipo de personas acudían a tus talleres? Y bueno, y me refiero también como a los estamentos, ¿no? Estudiantes, seguramente muchos, no sé si docentes, administrativos, bueno, lo que me mencionas, súper chévere. Sí, sí, sí. Había al principio estudiantes, pero después yo creo que se fue construyendo como un espacio de transformación y de crecimiento, entonces empezaron a llegar personas con diferentes cuerpos, con diferentes necesidades, y ya no era gente que estaba interesada solamente en bailar, sino que querían de alguna manera mejorar su calidad de vida Ok, o conectarse más con ellos mismos, porque para mí pues las clases eran muy largas. Yo no me acuerdo si eran 2 horas y media o 3, ok, porque yo pedí mucho tiempo, en mi taller eran 2, porque yo dedicaba y dedico todavía a más o menos 40 minutos para crear ese proceso profundo de conexión con nosotros mismos, con la respiración. Cuando el cuerpo ya estaba preparado y abierto y había como más espacio para dejar que el cuerpo fuera, empezábamos con la danza. ok.
Entonces, y la danza era una danza que buscaba crear curiosidad y exploración en las personas que la practicaban. Era como, a ver, estamos haciendo el 8 y cierre el ojo y dónde se siente, y cómo se siente, qué se está moviendo. Muy despacio, ¿no? Y ahí es donde llorábamos. Entonces la gente, Ah, ok. Donde empezaban a emerger cosas. claro, emergían cosas y mi propuesta era que cuando un movimiento no salía, y mira qué casual, porque ahora que estoy haciendo una especialización en cuerpo y mente, en una de las últimas clases, Yuji Oka, que es mi maestro, mi mentor, decía que cuando una parte del cuerpo no se mueve es porque está llena de pensamientos. Ok. Entonces, cuando nosotros llegamos a eso, yo hacía lo mismo, yo decía, hay algo ahí que quiere salir, ¿estás listo para que salga o no? Porque tampoco, ¿no? Es quiere saltar porque el que lo lidia es la persona, no yo. Entonces, ¿quieres entrar o no? Y yo hacía un proceso con esa persona y con el grupo. O sea, yo cogía y trabajaba con esa persona, me acercaba, tocaba unos puntos, hablaba algo en el oído y la gente seguía bailando y enviándole energía. O sea, como que aquí no está pasando nada, alguien está creciendo, alguien está transformándose. Ok. Era muy hecho. No, Y genial. Genial. una pregunta, ¿combinabas diferentes tipos de danzas en esas clases o No, te enfocabas solo en danzas orientales? solo en la danza oriental porque yo creo que una de las ventajas para hacer trabajo de cuerpo y mente con la danza oriental es que nos permite explorar el cuerpo en diferentes segmentos, vamos profundo, ¿no? Una cosa son los hombros, otra cosa es el pecho, otra cosa es la espalda, otra cosa la cintura, la cadera, la pelvis, o sea, empezamos como a, de alguna manera es interesante porque cuando llegamos somos como bloques, ¿no? La mayoría, ¿no? Como tensos, así, Sí. así apenas como que la cabecita se mueve y como en serio, funcionamos de una manera un poco como inconsciente, no nos damos cuenta, nos damos de cuenta de que el cuerpo existe en el momento en que nos duele. Entonces mi propuesta era cómo empezamos a sentir el cuerpo en otro lugar para aprender a ser otros y no aquel que nos damos cuenta de quién soy cuando duele. Entonces se creían espacios, creaba un espacio de transformación y al final de la clase lo que hacía era decir, bueno, ahora quiero que guarden esa memoria en su cuerpo. Ese es otro, era como que cada clase descubría un nuevo aspecto. Entonces la danza oriental fue suficiente para mí para lograr ese trabajo profundo y que cada persona trabajara en lo que quería, ¿no? Porque si, por ejemplo, no salían los círculos del pecho, pues ahí está el corazón, ¿no? Ahí adentro. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues que resulta que están las costillas protegiéndolo, pero también los músculos. ¿Y cuántas veces creamos una coraza para no sentir o para no ser tan vulnerables? Entonces endurecemos. Y claro, yo quiero mover el cuerpo, pero es que tengo una historia que no me deja vivir, ¿no? No me deja moverme, no me deja expandirme mi propia corporalidad. Entonces la propuesta era entrar ahí, y explorar lo que estaba pasando y crear nuevo espacio. Y cuando el espacio estaba libre, después de una catarsis generalmente pequeñas en estos talleres, trabajamos para que la persona intencionalmente llenara ese espacio de algo, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía. Digamos que la danza fue el medio, fue de alguna manera también la excusa para hacer ese proceso. Claro. Cómplice, y el cómplice, yo diría que la danza fue cómplice de esto. Sí, totalmente. Digamos que cuando uno inicia este trabajo corporal, pues indiscutiblemente te enfrentas a lo que tú eres, ¿no? Así le digo yo a mis estudiantes, o sea, ni El más ni cuerpo no menos. miente, sí, el cuerpo no Entonces, miente. Totalmente de acuerdo, María del Mar. Y además es bellísimo, sí, porque porque pues resulta que hay lo que hay, ¿no? Pues exactamente, es como hay cosas que de pronto se te facilitan un montón y te emocionan, te hacen sentir capaz, como, ah, esto me fluye, me siento bien. Hay otras, te estrellas con tus limitaciones, ¿no? Y ahí es duro porque hay un proceso de frustración, de esto no me sale y es como ese compromiso con uno mismo, ¿no? De sí, trabajarlo, de ir más allá, de buscar opciones y de que, porque así no me salga, lo sigo buscando, me apoyo en mis compañeros, en la profe, en lo que sea, trato de agarrarme las herramientas que pueda para sacar esto adelante porque de verdad lo quiero hacer, es como una necesidad. Y cuando uno lo logra hacer, como que, se siente bien, como que has conquistado una partecita más de ti misma y te anima a sí, continuar.
Sí, es como recuperar territorio, yo lo llamo recuperar el territorio. Sí, Entonces nosotros tenemos ese territorio y está ocupado, generalmente está ocupado por pensamientos y por las emociones que nacen de ahí, que no son ni siquiera nuestros. Vienen de afuera y generalmente por procesos de comparación o por procesos de qué es lo que impone la narrativa actual de cuál es el deber ser o el no deber ser de un hombre, de una mujer. Y explorábamos eso, ¿no? ¿Qué es ser mujer, no? Porque además esta danza tiene un componente que a mí siempre me pareció que era caminar en una línea muy delgada, porque facilito te vas para el otro lado de lo superficial, ¿no? Entonces, en vez de liberarte a través del danza y de tu propio cuerpo, coges tu cuerpo como para crear un fantasma más, una ilusión más, sí. que te aleja. Entonces, a mí me gustaba enraizar, era como, digamos que de alguna manera, era un poquito así como fuertecita a veces, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo, en mi cumpleaños yo hacía una fiesta grande, yo invitaba al que quisiera ir, bailaban, era bellísimo, bellísimo, bailábamos todas. Yo me acuerdo que alguna vez una persona que amo en la escuela danzó y cuando terminó, la misma familia mía me decía, oh, maravilloso, vale igual que tú. Y yo fui, hablé con él y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? O sea, ¿dónde estás tú? Yo no estoy aquí para que tú seas nada. Le dije, no, esa no eres tú, esa no es la mujer que yo vi la primera vez bailar. Y ella quedó sorprendida y lloró un poco, pero me lo agradeció y ahora pues ella es una gran, gran maestra que solo se sigue a sí misma. Y que me parece que eso es esa es la idea, ¿no? Estamos aquí para encontrar cada día quiénes somos. Y no volvernos la copia de. Claro, claro, no copia de nada. O sea, si acaso uno alcanza a copiarse uno mismo y también se aburre uno, ¿no? Entonces toca renovarse y actualizarse cada día. Entonces, la propuesta era esa, era ni siquiera tu propio estilo, es qué es lo que tu cuerpo quiere decir con la danza y con este vocabulario que hacemos, cuál es tu historia, cuál es la historia que tú vas a contar. Y no siempre cuentas la misma, y cuentas la que tienes que contar. A veces cuentas unas que son, ay, qué rico, como el Xavi, ¿no? Pasémosla bien todos. Pero a veces estás en un taxi que lloras, y es como, uy, qué tristeza tan grande. Bueno, o sea, eres tú. Y a veces no quieres hacer nada. A veces quieres un bastón y pegarle al piso. Zahide. Entonces es como explorar cada uno de los estilos, cómo permitían también entrar en diferentes áreas de nosotras mismas. Sí, eso que tú mencionas es algo que yo también, digamos que le digo a mis estudiantes del grupo institucional, porque eso me parece muy chévere de este género, y es que pues es muy amplio y permite diferentes sensaciones, como tener, como poder explorar diferentes caracteres, también un carácter diferente en cada estilo, por decirlo de alguna manera. Y pues indiscutiblemente algunos se acoplan más como a tu personalidad y demás, pero también está bien explorar esas otras partes, ¿no? A veces por muy dulce que seas, hay que poner límites y ser fuerte como en un debate, o sea, aquí estoy, estas son las cosas y punto. Que también he notado que eso a veces cuesta un poco de trabajo, pero también se me hace llamativo que puedes sentirte cómodo en otras cosas, pero te hace como ir cambiando el chip de pasar de una cosa a otra, de un estilo a otro y poder tener la opción de visitar todas esas posibilidades, esos lugares donde tú tienes como un carácter diferente al asumir ese tipo de danza o ese estilo. Mira que es maravilloso lo que dices, porque la danza es tan rica, la danza oriental es tan rica, que yo creo que puede de alguna manera conectar, como tú misma lo dices, con diferentes partes de nosotros, que yo llamo arquetipos, ¿no? Como diferentes arquetipos, y permite que, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no golpeo duro con mi cadera? Porque mi cadera está, ¿cuál es el miedo a decir no? ¿Cuál es el miedo a decir hasta aquí? O poner un límite, como tú dices, consistente, ¿no? Amoroso, pero consistente, y límite es límite. Ajá. Sí. Entonces, eso que tú dices lo trabajábamos con los derbaques, y era un proceso mental y cuerpo y mente, los dos, y era, bueno, vamos a cerrar los ojos y poner una música Gemetzaka, que es africana, y venga, pues, ojos cerrados, piense en dónde tiene que poner límite en su vida y hágale. Y empezaban ellas, pum, pum, y empezaban todas tímidas, al final era que se cuidado, se disloca la cadera, mamita, porque ya era como tranquila, tranquila, así como, y al final tú le ves la chispa en los ojos, ¿no? La chispa, tú ves esos ojos como
como habitando un nuevo espacio que seguramente va a tener un reflejo en otros lugares. Sí, Totalmente, es verdad. sí. Cuéntame, Mónica, ¿en qué espacio físico de la universidad se desarrollaban estas sesiones, estas clases? En el Departamento de Divulgación Académica y Cultural, ¿Eso era León de ahí, Grave? en el Don de Grave, en uno de los salones. En uno de Oh, los salones, al fondo a la derecha. ok. Sí, creo que, bueno, con Jacqueline Sí, Molano hicimos la entrevista en el al León, creo que final, ella yo no nos me acuerdo mencionó. el salón, pero fue el mismo siempre y era bellísimo entrar. Para mí entrar ahí, yo llegaba antes y preparaba el espacio energéticamente, ¿no? Era como, porque había que cuidar, ¿no? Lo que está pasando ahí. Entonces había un poquito ahí, en esa época yo estaba como muy conectada con las piedras, con las esencias. Entonces era como, me gustaba que ellos llegaran, ellos no sabían, yo estaba escondiendo mis cuarcitos en las esquinas, hacía toda una cosa para proteger lo que pasaba ahí porque era sagrado, ¿no? Además, las personas, yo nunca hablé de espiritualidad ni de religión de esa manera, pero es inevitable que cuando tú empiezas a respirar profundo y cuando empiezas a bajar, ¿no? Tu nivel y cuando empiezas a dejar que los pensamientos se vayan, inevitablemente nosotros empezamos a conectar con espacios de nosotros que puede decir que son espirituales, ¿no? Y Ujú. cuando eso pasa entre 35 personas, porque a veces me colaban y eran 38, Oh, por favor, Mónica, por favor, y yo, pero se hace en la esquinita, ¿no? O sea, como como ahí que nadie se dé cuenta. pero era lindísimo porque la primera parte era de conexión con la respiración, movimiento. Era muy lento y yo no sé cómo se lo aguantaban, pero seguían viniendo porque era bajar la velocidad y claro, al final termina como el grupo respirando sin darse cuenta, entra en un estado de coherencia, ¿no? Ujú. Además, hay muchos estudios ahora que muestran que esa coherencia del corazón cuando tú respiras profundamente se comparte con los otros. Entonces era como una coherencia colectiva que hacía que no fuera solamente ni siquiera yo, ¿no? Digamos que yo siento que uno es un facilitador. Yo me veo a mí misma como una facilitadora de procesos conscientes. Ok. Eso es lo que creo que yo hago y lo hago en cualquier escenario. O sea, no lo hago solamente con la danza, con la terapia, sino en otras interacciones que tengo con las personas. Creo que la interacción entre los seres humanos es un intento que estamos haciendo de llegar a un punto de mayor conciencia, ¿no? Sin ser espirituales, sin pertenecer a ninguna religión, es simplemente entrar en esos espacios de conexión donde el individuo empieza a generar sus cambios de vibración en ellos mismos y a partir de eso hay una resonancia que va a empezar a generar cosas en los demás. Yo me acuerdo que una vez pasó algo muy lindo, fue que un estudiante dejó de venir, ella duró mucho tiempo, y dejó de venir y después volvió como a los 4 meses, y yo, ¿pero qué pasó contigo? Obvio, yo hablé con ella, pero ella se fue, me dijo, gracias, Mónica, no puedo. Como a los 4 meses volvió con el esposo, el esposo me dijo, no, ella tiene que venir, porque es Ok. que la casa es otra cuando ella está bailando. Wow. La casa es otra, dijo, y yo se lo pago. Fue Ok. como, Yo hago lo claro, que sea, pero quiero que ella esté acá. pero que esto que está pasando acá y que a todos nos llega, que siga llegando. A mí me pareció absolutamente lindo su conciencia, ¿no? Un masculino soportando el femenino de esa manera y reconociendo, ¿no? Reconociéndola a ella en su proceso y en su cambio, ¿no? Que a veces reconocer el cambio en el otro nos cuesta, ¿no? Tenemos Sí. imágenes fijas unos de otros. Entonces fue bellísimo. Además fue lindo porque te acuerdas que en algún momento te dije que para mí era mi manera de crear algo en medio del caos. Sí. Cuando viene y lo dice, digo, si está Estoy funcionando, no soy haciendo la solo, tarea. estamos haciendo la tarea, entonces muy bonito. Sí, esas cosas Uh-huh. son muy bonitas. Me recuerdas a una estudiante del grupo que era súper pila también, que hubo un momento en que dejó, como en sexto semestre, no, yo ya estuvo a punto de dejar la universidad. Y los papás así como, y le dijeron, pero si usted no está en la universidad no va a poder seguir en el grupo de danza, porque sabían que eso era lo que más le gustaba. Y por ahí como que la cogieron por Muy ahí bien. y claro, pues si ella no estaba activa y con materias inscritas, pues sencillamente no podía estar oficialmente en el grupo. Entonces se inscribió como una materia para poder seguir y estuvo un año así como dudándolo hasta que dijo, no, pues ya, termino. Y Ah, qué conciencialmente, bien. sí, conciencialmente, bueno, yo soy ingeniera química y estaba estudiando ingeniería química. Entonces decían, no, mira, así como tú, pues si ya te gradúas, y si ya después de graduada decides que no quieres hacer eso sino dedicarte a la danza, pues lo haces.
así como tu profe, pero no te puedes tampoco desligar de todo y como que por estar en el grupo, como que decidió seguir hasta que terminó. Entonces, Maravilloso, maravilloso. Mira, mira, es que yo siento que el arte es para eso, es un proceso colectivo. Es eso. El arte no puede ser individual. Yo creo que el arte es una expresión individual, pero que busca crear esas transformaciones y realmente crear como algo más grande. No, fue más allá de ella la danza. sí, Muy bien, bellísimo, qué buena historia. sí, sí, sí. Te iba a preguntar, ¿qué crees que fue de pronto lo más retador durante ese tiempo que estuviste ahí en la universidad? Retador. Ay, yo tuve un reto muy grande y muy lindo que fue cuando David Lozano me entregó las llaves de London Grave para Ujú. que hiciera, para que hiciera algo con la danza ahí. Eso fue, pero fue uno de esos retos que impresionante, ¿no? Uno cuando se espera eso, ¿no? Ujú. Claro, Entonces como qué fue, responsabilidad. claro, porque la idea era que yo siempre hacíamos las muestras, ¿no? Todos los profesores hacíamos las muestras y los estudiantes hacían algo, yo no hacía mucho énfasis en coreografía, pero se hacía algo, ¿no? Y como para que bailemos bonito, miren lo que estamos haciendo y querían mostrar. Entonces, como hacíamos algo con mucho amor, pero sin mucha presión, ¿no? No era la presión de hacer algo perfecto. Y recuerdo que como la segunda o la tercera muestra llega el profesor David Lozano y estábamos listas para salir a hacer la presentación, ¿no? Del final de curso. Y toca la puerta y me dice, profesora Mónica, ¿usted qué está haciendo? Yo quedo como, estoy preparándome, ¿no? Con todas para salir, sí. Me dice, ¿usted ya vio lo que está pasando afuera? Otra vez lo mismo. Entonces yo digo, no, me dice, venga conmigo. La cola salía, bajaba las escaleras, era el pasillo, bajaba las escaleras y salía a la puerta de León de Grave. La gente esperando entrar a la muestra. Oh, Oh, entonces él dijo, no podemos, yo quedé como, again, otra vez quedé como, wow. Me dijo, no podemos hacerla ahora, vamos a hacerlo más rápido que se pueda para darle el salón de conferencias. ajá. Entonces saltamos al salón de conferencias y ahí se hizo. Entonces, cuando él vio eso, me llamó, tuvimos una reunión y me habló, me preguntó qué estaba haciendo, qué estábamos haciendo, y ahí fue donde me dijo, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente capaz de hacer eso? Y yo, sí, claro, Claro. no sé cómo, pero sí, yo pienso, against, perdona, siento que es una creación que se da que va más allá de uno mismo. Entonces, si yo me pongo a pensar hoy que si lo haría, no sé, pero en ese momento estaba todo para decir, qué oportunidad tan grande, porque de paso una de mis preocupaciones, no era una preocupación, era más bien una pequeña molestia, era pues un arte tan antiguo, ¿no? Con Ujú. tanto tiempo, los espacios que teníamos eran muy reducidos para mostrar un arte que ha existido mucho antes de todos nosotros. ¿Cómo es posible que esté como subordinado a los restaurantes, no? Sí. You know what I'm talking about. Usted sabe de qué estoy hablando. Sí, entonces era cómo es posible y era como yo un poco peleando con la idea, aunque claro, yo hice restaurantes eh, mucho y me gustaba, pero de alguna manera yo lo sentía como no un arte por sí Sí, mismo. como una decoración más del lugar. Es Ah, verdad. sí, ese es un tema tan complejo que lo dejo sueltico, porque tú lo sabes. Claro, porque hay un arte ahí, ¿no? Pero Claro. todas las dinámicas que sean restaurantes no son las más apropiadas para que sea apreciado ni valorado como podría ser. Entonces yo tenía esa cosita ahí y fue como la oportunidad de decir, pues nos montamos en un teatro. Vamos a llevar la danza oriental al lugar que le corresponde. Solo que nunca me imaginé que fuera a ser el auditorio London Grave. Ok. Eso fue impresionante. Eso fue impresionante, eso fue maravilloso. Casi lo llenamos. Wow. Sí, Estuve más viendo las igual. cuando entrevisté a Jacqueline, ella muy querida, me trajo como un material de un primer encuentro de danza oriental que hiciste como en el 2001, justamente. Fue este, Este que me estás hablando. Ok, fue este. ok, Sí, ok. sí, este fue el primer encuentro de danza oriental, entonces yo empecé a contactar bailarinas Sí. porque yo siento que ese fue el nacimiento de la compañía de danza realmente y del grupo de danza de la Universidad Nacional, porque fue una mezcla, no era el grupo de danza de la Nacional, era más un trabajo que yo hacía en mi propio espacio inicialmente.
Porque acuérdate que yo no quería que la gente se pusiera a estresar por una coreografía. Si ellos están aquí para hacer un proceso de transformación de cuerpo y mente, ¿no? De conexión, pues yo no voy a ponerlos, nosotras sabemos el estrés que trae este tipo de... Es un escenario tan distinto. Pero cuando empezó a salir esto, invité a algunas bailarinas a decirles, bueno, hay esta opción, y empezamos a trabajar. Entonces ellas ya llegaban directamente a Saar, que era la escuela, mi escuela, y ahí practicábamos la mayoría del tiempo porque el espacio se prestaba para eso en la nacional inicialmente. Perdón, en mi escuela, y algunas veces en la nacional, pero sobre todo era en mi escuela que se hacía. O en el salón, ¿no? Entonces le pedíamos permiso a María o a David, era David, sí, a David, y ahí practicábamos. Ok, vale. Sí. Y bueno, digamos, ¿cómo fue para ti este habitar, bueno, toda esta experiencia en medio de un campus universitario? Como esa experiencia de habitar toda esta experiencia de danza árabe y todo lo que nos has comentado justamente dentro de un campus universitario como el de la Universidad Nacional, ¿no? Que es bastante particular además, pienso yo. Pues fue apasionante. Yo creo que todo estaba dado, otra vez. Yo creo que estaba todo dado porque nosotros, después de que, antes del encuentro o simultáneo, fuimos invitados varias veces a las semanas culturales. Okay. Entonces, esa fue una gran apertura. La primera vez fue en la Plaza del Che, ¿no? Que sabemos que es la Plaza del Che, entonces era como la Plaza del Che. Yo creo que como yo tenía ese componente un poco ritualístico, la gente lo veía porque yo lo hacía. O sea, yo ponía plantas alrededor, yo puse mi planta, no digo cuál, pero yo puse plantas alrededor y caminaba y lo ponía y la gente me miraba como, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Ok. ¿Qué está haciendo esta mujer? Y entonces, claro, yo estaba con el pelo encima, no era teatral, pero lo era. Ya yo no era parte. Claro, sin proponerlo sobre teatral, porque yo estaba lista para bailar con un velo y iba con flores en la mano o con una planta, poniendo florecitas y cerrando el espacio, básicamente. Okay. Entonces, creando esas cosas, sí. Maravilloso. Entonces la gente se preparaba como que va a pasar. Y cuando salió la danza, cuando se dio por primera vez, eso fue impresionante, ¿no? Eso fue antes de Leon the Grave, creo. Eso fue impresionante porque la gente fue muy receptiva. Entonces creamos como una audiencia, de alguna forma, y cuando íbamos a los diferentes lugares, o por ejemplo a la plazoleta de artes, iba la gente, o sea, la gente iba y se llenaba muy rápido y estaban listos para verlo, nos daban muchísimo apoyo, estaban las mamás de las mujeres que bailaban, los estudiantes con sus familias, con sus esposos, o sea, era un colectivo, otra vez, era una creación colectiva. Nosotros poníamos ese espacio, nosotros creábamos la danza, pero la universidad creaba la oportunidad y la gente venía. Entonces, entre todos lo hacíamos. Eso ahí, de alguna manera, yo siento que nosotros nos encontramos para crear cosas de manera que no nos imaginamos. O sea, si ellos no vienen, no hay. Y si alguien no da el espacio, tampoco. Y si las bailarinas no están, tampoco. Si la profesora y la diseñadora, ¿no? Pues que hay también la diseñadora. O sea, todo el cuento estaba ahí y se daba de esa manera. Y se convirtió en algo muy fuerte en la universidad, tan fuerte que cuando aceptó la invitación del profesor David Lozano, se llenó, o sea, quedaron muy pocas áreas sin llenar y él me decía, felicitaciones, o sea, que un colombiano llene ese espacio de esa manera. Se hizo simultáneo, ¿no? Él quedó muy contento, ¿no? Él quedó muy contento. Se hizo también en la Gilberto Alzate Bendaño y en el teatro, en el Camarín del Carmen. Estuvimos también. Sí. Bien. Pues no, súper, porque fíjate que pues yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad en el 2011, que se hacían las inscripciones, bueno, ahora todo es virtual, pero en esa época todavía seguía siendo así presencial. También, pero empezaba tempranísimo, o sea, había como 3 días de inscripciones y el primer día a las 7:30, 8 de la mañana ya todos los cupos estaban llenos, la gente igual haciendo cola. Y hace poco, bueno, ahí te cuento para que veas que se han como perpetuado un poco las cosas, la Gilberto Alzate abrió como una franja universitaria
hicieron una remodelación en la sala principal y bueno, hicieron como una sala alterna en un espacio un poco al aire libre que tienen. Y bueno, hemos participado con el grupo de danza árabe un par de Ah, veces en esa franja universitaria. maravilloso, Entonces, maravilloso. Amo que las personas que están haciendo hombres, mujeres, yo trabajaba con hombres, yo eso te iba a dejaba que preguntar, ¿tuviste hombres en algún momento que en eso ha sido complejo, ¿no? Además en una sociedad como la nuestra, que casi nunca vienen hombres a este tipo de géneros de danza. ¿Tú tuviste en tu momento participantes hombres? muchos, Ok. muchos, por el componente terapéutico, estoy segura, pero por la danza. Habían empleados de la universidad, ¿no? People de admin que llegaba y eran amigos y al principio era como chistecito, ¿no? Ajá. Pero cuando se encontraban con que no se trataba de la danza, sino de ellos, entonces era como, ok, y empezaban Asumirlo de otra manera. asumirlo de otra manera y sí, yo promoví que yo le preguntaba, ¿no? A las mujeres, ¿no? En el horario que ellos podían y querían ser, bueno, hay una persona y les escribía y era como, no hay problema, para mí no hay problema, para mí yo trabajo con cuerpo y mente. Tienes un cuerpo, tienes una mente, ok, ven. Ya, sea quien Y sea, por es cierto. supuesto, cuando conectas, pues conectas con espíritu, ¿no? O sea, si alguien Ujú. quiere llevarlo hasta allá, ¿no? Entonces, claro que sí. De hecho, en la última versión de Sahar, que hicimos una obra y la presentamos en el gimnasio moderno, se llamaba Hashes, Sentimientos. Ahí tuve la fortuna de contar con, como siempre, con Miguel y Sandro Ujú. como músicos y Nicolás estuvo ahí, pero también hubo 3 hombres bailando el Sahidi. Ah, mira. Sí, ellos hicieron parte del Sahidi y ahí fue como un tributo un poco a Rakia Hassan, ¿no? Y a toda la escuela antigua. Yo quería un Sahidi, yo amo el Sahidi, de hecho, tan pronto pude hacerlo, acá me dieron la oportunidad con Kasafi, hubo una muestra y podíamos elegir si queríamos hacer la versión femenina o la masculina. Y yo tengo una foto porque yo hice la versión masculina, yo estaba enamorada de la versión masculina. La fuerza Sí. de esos movimientos para mí era como... Y yo estudiaba de ahí, porque acuérdate, o sea, ¿cuál fue el tema aquí? Sandra llega y se va, y yo me quedo, no había pues el internet, ¿no? Como que venga y buscamos un videíto, A sino ver, ¿cómo cómo es sigue esto? desarrollando la danza, y eso fue bellísimo porque me conecté con este almacén, no sé si esté todavía en el 84, Ah, que el venció bazar. con Reza, el bazar persa, Sí, bueno, el bazar persa. Sí, sí, sí. Con sí, Fátima y bueno, sí, el esposo. Ajá. y con Farabar también, y primero fue con ellos. Digamos que de ahí viene una cosa que fue para mí muy llamativa, y fue que ellos primero tenían un puesto al lado del Jorge Eliezer Gaitán, había una pequeña feriecita o enfrente. Ok. Eh, ellos no tenían la 88 todavía, o la 84, y yo fui a buscar cosas y cuando me encuentro con las pañoletas, todavía la tengo y es mi favorita, la tengo, la amo. Cuando voy a festivales es la que llevo, o sea, es como mi Mara, la amo. Entonces la encontré, fue como, cosas árabes, Dios mío. Estaba ahí hablando con ellos y ellos, por supuesto, ¿no? Yo soy una latina hablando de danza árabe, no creas que es como, qué bonito, ellos son como, Sí. un poco, ¿no? Un poco. Sí. Ahora pueden verlo de otra manera porque ya hemos creado nosotros una cultura alrededor de la danza oriental que de alguna manera pues debe representar algo importante, ¿no? No sé. Pero cuando estaba ahí, me dijo alguien, ¿tú haces danza árabe? Y yo dije, sí. Y me volteé a mirar un hombre y me dice, ¿en serio? Muéstrame cómo danzas tu kundalini. Ok. Y yo quedé como, yo no sabía de esto todavía. Fue como, pasito. O sea, cuando él dijo eso, yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a buscar como toda la parte sagrada de la danza. Empecé a buscar como cómo así que esta danza lo hace. Y por supuesto viene la conexión con el trabajo de los chakras, de la transformación, de la elevación de la energía, de la limpieza. Y yo no sabía nada de eso. Entonces me obsesioné un poco con ellos, así, bueno, necesito videos, Mm. necesito cómo consigo. Y fue bellísimo. Ellos empezaron, obvio, me los consiguieron.
Entonces empecé a estudiar de bailarinas persas primero. Y después me encontré con las egipcias de los años dorados y por ahí siguió. Pues era bellísimo porque ellos me conseguían el video y así como todo lo que está por fluir, alguien llegaba con el cassette, no un CD, con el cassette diciendo, ay Mónica, de pronto, y era la misma música, era como yo no puedo creer esto. Ok. En esa época era así, ¿no? O sea, quemando, no, yo recuerdo que pues siempre trabajamos como con CDs quemados, de uno a otro que uno ni idea cómo se llama la canción ni quién es el autor, sino esto me gusta y lo Sí, voy a empezar a trabajar. Así era, sí. cero. Ahí fue donde el trabajo de Claudia Cabana fue tan importante, Sí, porque Claudia Cabana fue la persona que empezó a traer toda la investigación cultural. Yo hice el aporte terapéutico, siento que fue lo que me correspondió, pero Claudia Cabana innegablemente fue la persona que trajo toda la parte de la cultura en la danza. Y claro, no vayamos a usar una canción que se usa para un funeral y le estemos nosotras haciendo lo que, ahí lo que estás. no se debe. Sí, es exacto, muy sexys, ¿no? Entonces, como no. Entonces, de alguna manera, por eso te digo que es una construcción colectiva, ¿ves? Cada una fue aportando un elemento distinto para que empezáramos a tener una comprensión más grande que algo que, si bien nos era ajeno, pues nos era propio, ¿no? Porque ahora cuando escuchamos por ahí hablando a Petrovsky, él dice, los árabes llegaron aquí hace mucho, habían muchos árabes. Sí, Entonces es como, yo le preguntaba yo, pero ¿cómo es esta pasión? ¿Cómo es que esto sale así tan natural? ¿De dónde? Y claro, empiezan a encontrar, pues ahí están los genes, porque finalmente todos somos esa mezcla, ¿no? Aquí no hay razas puras en ningún lugar, entonces es como encontrarse, además encontrar un poco de identidad, porque yo dejé de hacer danza negra colombiana por hacer esta danza y tuve al principio como un conflicto de, pues estoy dejando algo que es tan mío, ¿no? Por algo que no me es. Y en el camino me encuentro, ¿no? Que no, pues las raíces están ahí y nos corresponden a todos. sí, es verdad. Eso igual es como muy rítmico. Pienso que somos igual caribes, ¿no? Hay mucho, mucho tema de ritmo. Sí, Definitivamente, hace poco veía también, justamente que también hemos indagado por ahí con el grupo institucional, pero pues la comida, ¿no? En la costa y nada más acá en Bogotá todos son carulla y hay un quibe, un tajín de garbanzo dentro de las cosas que puedes comer rápido y ya son parte de tu vida cotidiana. Eh, sí, entonces, parte del paisaje bogotano acá en la carrera 30 con 80 hay una mezquita árabe ya hace como una década. Entonces, sí, cada vez, pues nos estamos más fusionados, por decirlo de alguna manera. sí, sí. Hay espacio Definitivamente. para todos. Sí, 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 es verdad, es verdad. Espacio para todos. Wow, Mónica, pues esta charla ha sido súper, súper agradable. Bueno, no sé si hay algo más que quede dentro del tintero que nos quieras comentar. No, solo la gratitud, ¿no? Porque es la gratitud, ¿no? A todos los que hemos estado ahí y a todos los que hemos permitido que la danza o facilitado que la danza oriental siga existiendo como un arte propio, independiente, con su propia identidad en Colombia. Yo amo cuando veo presentaciones de más y más escuelas y se va viendo como esa transformación, me parece bellísimo. Me parece que es importante, que es muy importante que se mantenga. Siento que de alguna manera la única invitación que yo haría y que fue la que siempre hice es que, pues que la única búsqueda es ser uno mismo, ¿no? No hay otra, a través del Sí, cuerpo, el movimiento. Ese es el reto, porque es más fácil, es mucho más fácil mirar afuera que mirar adentro. Y creo que lo que está adentro, si uno no lo dice, ese sería el síndrome de la canción no cantada, ¿no? O sea, ¿quién va a cantar la canción de uno si uno sí, mismo mira no que la eso, canta? Si uno pone a cantar la canción de otro. eso que tú dices, Sí, que me decías, bueno, en tu época, en nuestra época, pues, cero internet, cero nada, pero como que recibías una información de unos pasos básicos y escuchabas una música que te gustaba y uno buscaba la forma de enlazarlos con esa intención que te daba esa música o lo que fuera. Era más, digamos, era más difícil que no había internet ni nada de eso, pero justamente como no había videos ni como ver a quién copiar, pues sí o sí tenía que emerger desde ti. claro,
En claro, cambio, hoy en era una día, ventaja, sí, exacto, era una ventaja, totalmente. una ventaja, una ventaja. Y siento que la manera de hacer eso es, eh, a mí me gustaba mucho motivar a las mujeres que estaban bailando conmigo de quienes estoy muy, muy agradecida por siempre, porque fue un espacio exploratorio de co-creación y pues no es tan fácil que aparezcan cómplices, ¿no? En un proyecto tan grande y siempre hubo mujeres interesadas que estaban ahí. La invitación siempre fue a vayan, miren y estudien con todo el que puedan, Sí, ¿sí? Vaya y busquen a otras personas. Si llegaban, por ejemplo, José Ramsey, cuando estuvo ahí, fue obligación. sí, Yo estaba bravísima. Yo no, ¿cómo es posible que nos guste la danza árabe y que no vayamos a estudiar con alguien que viene de allá, que sabe? Eso es una obligación. Si quieres, si esto es serio para ti, hay que hacerlo. O, por supuesto, vale, pero es que estamos o no estamos. Era muy fuerte en ese sentido yo. Y por fortuna entraban y salían y mi intención era eso, ¿no? sin Yo siento que nutrir la práctica desde la cantidad de perspectivas posibles. Eso es bien sí, importante. sí. Yo me acuerdo, y viene ahora, y es muy simpático que venga, pero lo voy a decir. Hace un tiempo, cuando estaba en la Universidad Pedagógica, yo conocí una persona con quien empecé a trabajar el siloísmo, ¿no? Que era una filosofía. Y él decía algo muy bello. Él decía esto, y yo creo que hizo un gran impacto. Me impactó muchísimo. Él decía: si quieres encontrar la verdad, eh, si quieres encontrar absoluta, eh, busca a los que la siguen, ama lo que ellos aman. Espérate, te la digo otra vez porque estoy un poco Tranquila. nerviosa cuando digo palabras que no son mías. Si quieren encontrar la verdad absoluta, ama lo que ellos aman, sigue lo que ellos siguen, pero no los sigas a ellos y serás como ellos siguiéndote a ti mismo. Ok. Eso para mí fue como clave. Es como sigue, ve, pero al final es uno. Es que de verdad, eh, yo siento que somos como una gran armonía y cada uno tiene un tono Ok. y el tono de cada uno es esencial. Y se necesita que ese tono tenga voz y salga. Y no solo a través de la danza, sino a través de la vida, ¿no? Porque es una gran armonía donde esta voz que somos es solo esa, es única. Sí, Entonces, arriesguémonos a ser nosotros mismos, ¿no? Para que se dé, es verdad. Y para eso que... sí que es necesario hoy en día. Y también Oh, lo que tú dices, como que cada persona cumple un papel específico en estas cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando inicié, cuando llegué a la universidad, también como muy exigente en la parte técnica, ¿no? Y de pronto, dentro de las primeras generaciones, pues entré una chica que le costaba la parte técnica, la lograba, pero yo sé que le costaba montones, pero ella generaba una cohesión en el grupo, las organizaba, y empecé a darme cuenta que no era solo lo técnico, sino que esas personas que generaban otras cosas eran fundamentales en el grupo también. Como que cada quien va sí, apoyando desde sus posibilidades y eso también es bien potente para que permanezca la experiencia. sí, sí. Cuando yo invitaba a una mujer a bailar, mi intención era más una conexión. Ok. Era un momento específico, no era porque bailaban bonito, nunca me importó la forma física, jamás, Mm. creo que eso no tiene nada que ver, menos en la danza oriental, aunque esté ahora tan institucional. Perdona, es como la danza puede ser, yo lo llamé un sortilegio liberador, ¿no? O sea, te Ujú. encuentras pero la usamos para lo contrario, o sea, es como para no ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deber ser de ese no ser? Si no soy esta, ¿cuál debo ser? Y miras hacia afuera otra vez. No, siento que al contrario, es como aprovechar ese espacio para ser uno mismo y justamente lo que a mí me llamaba la atención, nunca supe qué era un gesto, era una conexión especial. Una de las grandes bailarinas que estuvo y que conocí y que tuve el gusto de crecer con ella de la escuela, ella estaba bailando en el salón y estábamos caminando de un lado a otro, ¿no? Ujú. Paso punta, paso punta, Sí. paso punta. Y de un momento a otro, ella se quedó quieta
moviéndose como un gato, ¿no? O sea, ella se quedó ahí, quedó atrapada por la música y no siguió avanzando. La otra gente le pareció divertido, o sea, como, ¿no? Que se fue, yo los callé, les dije, no. Hasta que ella salió. Cuando salió, cuando acabó la clase, le dije, me gustaría que hablaras conmigo. Ese fue el punto. Cuando yo vi que ella podía, algo guay, algo. Era así la manera en que para mí, la manera en que las invitaba era porque algo se tocaba en mi piel y yo alcanzaba a percibir algo que era único. Ok. Único. Ese grado de conexión hacía que fuera especial. Con ella misma. Se fue con su música y vuelvo a lo mismo, es como ser esa voz, ¿no? Ser esa voz que somos y que es irreemplazable. Muy contenta, María del Mar, gracias por la invitación. No, Mónica, ni de más verdad faltaba, que no podía dejar de no hablar contigo, y lo que te digo, tus procesos, pues, lo que te decía al inicio, tres de tus pupilas ahí en la Nacional fueron personas que hicieron su carrera profesional, pero decidieron dedicar el resto de su vida a la práctica de la danza oriental como forma de vida. Lo siguen haciendo, entonces pues es un legado innegable, y obviamente ellas han sido, pues han generado lo mismo en otras personas, entonces pues es un proceso que vale la pena, que es, conocerlo. eh, es muy inspirador escucharte hablar, porque se ve pues la relevancia que tenía para ti, y pues a partir de ahí es comprensible todo lo que se generó. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, y que bueno, hayas aceptado esta invitación. Gracias. Te busqué por todos los puntos posibles hasta que lo gracias, logré. gracias. Lo lograste, gracias por la persistencia. Sí. Porque lo que tú estás haciendo esta historia es de todos, ¿no? Esto me supera, nos supera. Sí. Nos ¿Cuánto supera el tiempo tiempo llevas y fuera de Colombia tú? Casi 17 años. Oh, ya un buen 17 tiempito. años. Bueno. Sí, Pero bueno, 17 buenos donde años. estés, has hecho tanta red que donde estés, te encontramos y te ubicamos. Maravilloso, maravilloso. Allá te llegamos y te encontramos. Qué Muchísimas bien, gracias, muchas de gracias. verdad.